de testimonio de Jesús, ¿no? El hecho de que una persona no sea creyente y se le unge porque está solicitando la unción. Sí. Digo, a mí me queda perfectamente claro esa parte, ¿no? Pero el hecho de que se le unja al no ser cristiano, le puede quedar como testimonio. Sí, totalmente. ¿Por qué? Sí. Porque vamos a suponer que Dios lo sane. Es un testimonio para él. Claro. Aunque Dios no lo sane, de todas maneras es un testimonio para él. Sí. Entonces yo creo que igual lo de la bendición, o sea, no está mal bendecir. Bien lo dijiste, ¿no? Si lo acompañamos de una oración después para que oye Dios la bendición, claro, la persona está segura, no X, ¿no? Sí. Principalmente llorar los pies. Pero considero que sí es bueno bendecir a la gente. Pues de por sí, ya, si hasta nosotros nos va mal, Sí. o sea, la gente que le queda, ¿no? Sí. Pues si no los bendecimos, pues van a ir de mal en peor. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate que también tiene que ver esto con el sincretismo que hay a nivel mundial, ¿no? Esta parte de que todos los caminos llevan a Dios y todo. Entonces, desafortunadamente, yo creo que uno de los problemas o de los dolores más fuertes que tiene la iglesia es eso precisamente, que el cristianismo, el término cristiano se ha devaluado muchísimo. Entonces ahora todo el mundo somos cristianos, ¿no? Un día siempre les digo, ay, ¿es que tú eres cristiano? Sí. ¿De los de Yuri? No, de los de Cristo, ¿no? Así, o sea, así, porque, pues, ándale, sí. Entonces, sí, lo correcto es lo que tú dices, o sea, sí. El fin de toda prédica, de toda palabra, dice la Biblia, ¿no? Tendríamos que llegar y culminar con la persona, o está bien, o sea, Dios puede hacer esto y más, y lo va a hacer, pero acéptalo, ¿no? Salva. Sí, o sea, muy bien, tienes mucha razón. Y sí, nosotros, y a veces como hasta por la forma de hablar, ¿no? Yo tengo un negocio y a mis clientes, que Dios lo bendiga, ¿no? O en mi ticket pongo, a veces en el ticket hasta abajo pongo un versículo, y entonces a veces por el ticket, ay, ¿usted es cristiano? Sí. Y entonces eso me da la oportunidad, me abre la puerta. Entonces todas las herramientas, todos los recursos que Dios nos dé, pues hay que utilizarlos y hay que aprovecharlos, sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra? O como diría el Gorni, todo muy claro en sus vidas. Bueno, pues entonces, si me lo permiten, vamos a orar. ¿Me acompañan? ¿Cuántas gracias te damos, Padre, porque una vez más nos permites estar aquí? Te doy gracias por todas las personas que estamos aquí reunidos. Te doy gracias por todas las familias que estamos aquí representadas, Señor. Ayúdanos esta tarde, Señor, a entender el mensaje que nos quieres dar. Dios, te pido, por favor, no permitas que nada salga de mí, ni de mi inteligencia, ni de mi pensamiento, ni de nada que yo tenga, Señor. Sé tú el que tenga control de todo. Dios, toma control de esta reunión. Lo hacemos para darte gloria a ti, Señor, porque queremos, pues, manifestar nuestro amor por ti, Señor. Gracias porque estamos aquí. Danos tu sabiduría para poder entender lo que nos quieres decir. Y danos el amor, Señor, para poderlo poner por práctica. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tengan cuidado de cómo oyen. Tengan cuidado de cómo oyen. Esta es una expresión que utiliza Jesús. Hay una parábola en donde utiliza estas palabras y a través de esta parábola lo comunica. Vamos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Dice así, empezamos en el 4, 8:4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. ¿Saben lo que quiere decir hollada? Sí, pisada, pisoteada. Ajá. Y fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó,
porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Miren, le pido a Dios que hoy nos permita entender la profundidad de esta enseñanza. Hasta aquí Jesús está narrando la parábola como esto, como una alegoría, como una historia. Sin embargo, de repente los discípulos le preguntan, se dirigen con él y le dicen: Señor, ¿nos puedes explicar esta parábola? Entonces en el versículo 9, y sus discípulos le preguntan diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Escuchen esto, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, y empieza a explicar. La semilla es la palabra de Dios. Y entonces, hablando de las semillas que cayeron junto al camino, en el 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hablando de aquellos que caen sobre la roca, en el 13, los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra, escuchen bien, con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Habla de la semilla en el 14 que cayó entre los espinos y dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Miren, pues yo les voy a resumir mi testimonio porque aquí entra perfecto. Yo llegué a Cristo por una situación de salud. Yo tenía ataques de ansiedad. Y bueno, se lo estoy resumiendo, pero la primera vez que me dio un ataque, yo pensé que me estaba muriendo. Pero con honestidad se los digo, pensé que me estaba dando un ataque al corazón y que esa noche me iba a morir. Nunca me había dado un ataque de ansiedad, entonces cuando me dio estaba yo solo en la casa y así, ¿no? De repente no podía respirar, el corazón a todo lo que daba, y entonces de verdad pensé que me estaba dando un ataque al corazón. Bueno, yo nací o vengo de una familia extremadamente religiosa, extremadamente, o sea, lo que están pensando por 12. En mi familia tengo 2 tíos, hermanos de mi mamá, que son padrecitos. O sea, eso no sucede. Tal vez conozcan a alguien que tengan a un... Yo tengo 2 tíos directamente, hermanos de mi mamá, tíos, son padrecitos. Yo mismo estuve en el seminario, imagínense. Iba a ser sacerdote y solo me quedé en cerdote, dicen por ahí. Pero bueno, entonces, pues les quiero decir que mi vida, o sea, yo nunca maté a nadie, no hice ningún tráfico de niños, ¿no? Pero esa noche, cuando yo estaba a punto de morir, bueno, no, pero yo sentía que sí, me dio terror una cosa. Entendí 2 cosas, más bien. Le hablé a mi papá: por favor ven, porque ya no puedo manejar, ya me siento muy mal. Y mi papá dice: pues tómate una coca, ¿no? Y ya mañana nos vemos. Entonces entendí 2 cosas. La primera, que estaba solo, o sea, no contaba ni con mi papá, que vivía a 5 minutos de mi casa. Y la segunda, lo que yo entendí es que, o sea, no me predicaron, pero yo entendí, y lo que pensé es: si Dios es justo, me voy a ir al infierno. Y no tienen una idea del terror que eso me dio. No me dio tanto miedo la muerte en sí, o estar solo, sino el lugar a donde yo sabía que iba a parar. Y no les puedo describir, ¿no?
Finalmente, bueno, al otro día, bueno, mi papá llegó a las 6 de la mañana del otro día, y cuando me vio, yo estaba tan exhausto, tan mal, que me desmayé, yo creo, porque lo vi como que me desvanecí y ya me quedé dormidísimo, y mi papá dice que, ¿para qué me habló? Se salió, ¿no? Y me dejó ahí cuando yo desperté, pues por ahí de la 1 de la tarde, más o menos. No, pues olvídense, o sea, ¿qué me pasó? Y pues al doctor. Y entonces el doctor es un hermano de mi papá, un médico internista que era el único cristiano de la familia, ¿no? Y, o sea, miren, yo mismo, ahí viene el pastor alemán, ¿no? Cuando era chiquito, o sea, con mis primos haciéndole burla, y entonces tenía sus estudios de discipulado, porque en la casa de mi abuela, una casa antigua, así, el garage largo, y le tenía su consultorio, nosotros echando balonazos a los vidrios a propósito, nomás para molestarlo, porque era el hermanito. Y llegué con él y entonces, no, pues me mandó a hacer análisis y demás, y total, me dijo, tienes ansiedad, no tienes nada, ¿no? Pero la ansiedad no se quitó. Entonces estaba recurrentemente con él. Y empecé a notar que cuando estaba con él, pues yo veía paz. Y empecé a hacer cuentas, son 10 hermanos de mis abuelos, 10 hijos. Y es el único que estaba casado, o sea, que seguía casado, que tenía, bien, ¿no? Todo bien en su vida. Y entonces, yo desesperado, porque estos ataques venían y venían y venían, y se siente horrible. No sé si alguien aquí haya tenido ansiedad, ojalá y no, pero un día le dije, ¿sabes qué? Mira, yo ya no puedo. Como hombre, ni siquiera como tío, te pido, por favor, yo veo que tú estás bien en todo. Fíjense mi visión, tienes dinero, estás casado, tus hijos todos bien, o sea, eres el único, algo estás haciendo que yo no, lo que sea, que tú hagas, yo lo quiero hacer. Y entonces, pues me mandó un estudio de Biblia, ¿no? Obviamente, allá en G316 Toluca. Y pues yo estaba como todo buen religioso, no, pues estos sí hablan de la Virgencita y van a ver que yo me levanto y me voy. Pues no, ni hablaron de la Virgencita, me presentaron a Cristo y me hicieron ver mi condición, mi humanidad y mi destino. Y me dijeron que tal cual, o sea, que alguien pagó por mí, me dieron el plan de salvación. Y cuando me dijeron al final, otro amigo de mi tío, otro doctor, también de toda la vida que conocemos, y él se acercó conmigo y me ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, o sea, claro que sí, me hizo sentido todo lo que me dijeron. ¿Qué hago? ¿Dónde firmo? ¿No? Y a partir de ahí empecé. Los ataques de ansiedad siguieron. Había una diferencia, ya no tenía miedo. Tenía miedo a todo, ¿no? Y era horrible, pero no a morirme. Y entonces les platico esto porque un amigo mío, mi más querido amigo de la prepa, imagínense, empezó con ataques de ansiedad. ¿Y qué creen que le dije? Pues vente, ¿no? Porque cuando nos pasa o cuando vemos en los demás lo que nos pasó a nosotros y cómo nos rescata Cristo, pues vente. Y sí fue, porque ya cuando no te queda de otra, sí vas. Y entonces fue y gozoso escuchó, y estuvo un par de meses, quizá, a lo mejor 6. Y los afanes y las riquezas lo alejaron. Miren, hoy todavía me habla en la noche, no todas las noches, pero por favor, ayúdame, ¿qué te tomaste? No me tomé nada. No, pero es que ¿a qué doctor fuiste? No fui a ver allá a ningún doctor. Sí. Y no puede, porque su trabajo es muy bueno, porque sus negocios son muy buenos, y entonces el precio tan alto, ¿me explico? Cuando yo leo la parábola del sembrador y llego a esta parte, siempre me acuerdo de mi amigo, me da una tristeza y o sea, ya me alucina, ¿verdad? Pero le marco y no. Entonces, bueno, versículo 15. Pero la semilla que cae en tierra buena
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, con perseverancia. Esto es lo que habla Jesús respecto de permanecer en Él, de permanecer en Él. Dice el 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. El Señor está diciendo que esto va a traer consecuencias que van a trascender a la eternidad. El 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y termina diciendo en el 18, por tanto, de esto se trata, fíjense, tengan cuidado como oyen, tengan cuidado como oyen. Mirad pues cómo oís. Y dice, ¿por qué? Porque a todo el que tiene, ¿qué? Se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, ¿cómo deberíamos oír la palabra? Bueno, primero hay que definir qué es la palabra. Y si han puesto atención estas últimas predicaciones, bueno, pues en el capítulo 1 de Juan encontramos, ¿no?, que la palabra un día se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Sí, Jesús es la palabra. O sea que en el nuevo pacto, en Cristo, la palabra es una persona. Juan 14:6, se los leo. Jesús dice que Él es la verdad. Juan 17:17 dice que la palabra es verdad. Entonces, pues ¿cómo es que oímos al Espíritu? ¿Cómo oímos a Dios hablando a través de su Hijo? ¿Cómo es que las Escrituras, por la obra del Espíritu, nos revelan, nos hablan de Cristo? Miren, esto es lo que decía Jesús acerca del Espíritu Santo. Dice, Él les va a hablar de mí. Pero para que esto pueda suceder, para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, tiene que haber un oído que escuche correctamente, de manera precisa, clara, lo que Dios dice. Tiene que existir un oído capaz de creer lo que el Espíritu está diciendo. Así que, pues, cuando estoy leyendo esto, puedo reflexionar y entender que debemos tener perfectamente claro qué es creer y qué es la incredulidad. Porque así entonces podemos asegurarnos de que estamos escuchando de manera correcta. Por ejemplo, si tú lees, a ver, vamos al libro, ahí en Juan 8:24, por favor. Juan 8:24. ¿Ya están ahí? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, aquí viene el problema, en vuestros pecados moriréis. Leyendo este versículo surgen preguntas, por lo menos a mí sí. ¿Cómo que yo soy? O sea, ¿qué es yo soy? Precisamente, así se expresa Jesús de sí mismo en el capítulo 6 de Juan, cuando dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no va a volver a tener hambre. Y el que cree en mí, dice, escuchen, nunca tendrá sed. A ver si podemos entender lo que la palabra nos está diciendo. Jesús habla de creer en el yo soy. Yo soy el pan de vida. El que come nunca va a tener hambre. El que cree en mí nunca jamás tendrá sed. O sea, no es creer en la existencia del Hijo de Dios,
De hecho, el diablo cree en Cristo y cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la manera de creer? ¿Qué tipo de fe es la que nos están requiriendo? ¿Se han dado cuenta que todos los días vivimos por fe? Todo el tiempo estamos viviendo por fe. Sí o sí. ¿Por qué te pasas el siga? Pues porque tienes fe de que el otro se va a parar en el alto, si no, no te lo pasaras. ¿Por qué trabajas la semana o la quincena? Bueno, pues porque crees que te van a pagar cuando llegue, ¿no? Si no, no trabajáramos de gratis. Todo el tiempo estamos viviendo por fe. Entonces, ¿cuál es la fe que está requerida? A ver, vámonos al libro de Santiago, por favor. Santiago 2. Santiago 2, capítulo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que hay una fe de los demonios, vean. Creer que yo soy, dice Jesús. Es decir, ¿quién dices que soy? Y vivir conforme a lo que Él dice ser y expresa en mí. Ajá. Entonces, con todo esto podemos definir la incredulidad. Es mi manera de abandonar a Cristo como lo que Él dice que es. Ajá. Es buscar satisfacción en otras cosas que no son Cristo. Cuando hablamos de creer en Jesús, bueno, ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en el Hijo de Dios? Por lo tanto, ¿qué es creer la palabra? Es ir a Cristo como lo que Él dice ser, como el yo soy, el pan y el agua de vida, a la cual yo voy para satisfacer por completo todas mis necesidades y todas mis ansiedades. Y es fundamental poder definir esto porque la fe no es un acuerdo de hechos que están en mi cabeza. No, es un hambre. Es una necesidad que nos adhiere a Jesús como lo que Él dice que es para nuestra completa satisfacción. Esto lo tenemos que comprender, es un punto crucial, porque el Señor está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, sí. El que cree en el yo soy, la expresión del yo soy. ¿Qué es el pecado entonces? ¿Alguien sabe qué es el pecado? ¿Cómo definimos el pecado? Una ofensa contra Dios. Ok, una ofensa contra Dios. Inciso A, diría Gorni. ¿Alguien tiene otra? Lo que nos separa de Dios. Lo que nos separa de Dios, muy bien, ¿sí? ¿Alguna otra? Las Escrituras proveen una definición teológica, ¿no? Literal, el pecado es errar al blanco. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo han escuchado alguna vez? Si no, ¿dónde han estado, muchachos? Sí, ¿verdad? Eso quiere decir, o sea, la traducción es errar al blanco. Ajá. Entonces podemos entender por la palabra y por lo que el Espíritu nos está revelando que el pecado es todo lo que no es su voluntad. Eso es pecado, sí, efectivamente. Jeremías 2:13, no lo busquen. Me dejaron a mí, erraron el blanco, ¿recuerdan? Yo soy el objetivo, dice Dios. Me dejaron a mí, buscaron otras fuentes.
Buscaron satisfacción en otras fuentes que prometen lo que no cumplen. ¿Se han preguntado alguna vez por qué tantos famosos, tantas estrellas, tantos actores y actrices se suicidan? ¿Por qué? Porque están vacíos. Claro, porque buscan su paz, su felicidad, su tranquilidad en cosas que solamente van a drenarlos. Pues uno podría decir en el mundo, pues este cuate ya lo tiene todo, tiene hombres, mujeres, niños, niñas, estoy hablando peyorativamente hablando, ¿sí? Tiene dinero, tiene fama, todo mundo lo sigue, todo mundo lo quiere. ¿Por qué se mató? Pues sí, porque el mundo no satisface, el pecado no satisface, pero estamos buscando todo lo que el mundo nos ofrece. Esas fuentes son cisternas rotas, no retienen el agua. Nunca la van a retener, no hay forma. Y cada vez que necesitamos agua, no hay. Los que confían en esto, se equivocaron. El pecado es cerrar al blanco. Apostaron todo a otro objetivo. Por lo tanto, el objetivo que debemos tener es ser devueltos a Él. A ver, vámonos a Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuatro 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, escuchen bien, ¿en quién? En él, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben qué quiere decir esto? Quiere decir que Israel pasó por el desierto, pero nosotros no. Porque Cristo es en nosotros la fuente del agua viva que brota para vida eterna. Entonces tenemos que tener cuidado cuando en nuestro lenguaje decimos, estoy en un desierto, ¿no? Estoy atravesando en el desierto. Lo que pasa es que no estás viendo que todo lo tienes en Cristo, que el agua que necesitas la tienes ya. Cristo es la fuente de agua viva. Vivimos en la fuente todo el tiempo. Vivimos en la fuente. Él es el pan de vida eterna. ¿Para quién es? Solamente para los que se alimentan de Él. Esto es muy importante entenderlo. ¿Es para todos? No. No es para todos. Es para todos los que comen de Él creyendo que Él es el pan que los va a satisfacer. Esto es lo que significa creer en el Hijo de Dios y ser salvo en Él y también por Él y también para Él. Ahora, Jesús enfatiza otra cosa en esta historia. Utiliza esta parábola para animarnos a expresar su vida como la palabra que tiene que ser predicada, pero sin tener mucha expectativa del número de personas, de la cantidad de gente en la cual la semilla va a germinar. Eso no nos tiene que importar a nosotros, ¿eh? Dice, recuerden, hay 4 tipos de lugares en los que cae la semilla, pero solo en uno dará fruto a 100 por 1. Entonces hay mucha gente que escucha, pero son semillas que caen junto al camino, entre las piedras, entre los espinos, donde la tentación por otras cosas que no son Cristo hace que la semilla sea infructuosa. Y explica, por lo menos en esta parábola, que el problema no está en la comunicación, sino en el cómo oímos. La comunicación fue la misma para las 4 personas, para los 4 tipos de personas. El problema no es cómo lo decimos o cómo predicamos. El problema es cómo escuchar.
A ver, váyanse al libro de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y escuchen, pocos, sí, pocos son los que la hallan. Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo, escuchen una vez más, que muchos procurarán entrar y no podrán. Híjole. Todos quieren lo que hay en Cristo, decíamos hace rato, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿Por qué? Pues porque oyen lo que quieren oír. Y entonces definen a Cristo como prosperidad, como seguridad, como la solución para todo lo que yo no puedo tener por mis méritos. Porque eligen lo que quieren oír. No están dispuestos a pagar el precio y por lo tanto no pueden entrar. Así es que tengan cuidado de cómo oyen. Lo que la parábola está diciendo es, cuando la palabra que es Cristo mismo es puesto de manifiesto y aparece frente a nuestra vida, esfuérzate para entrar. Es decir, lucha por entender que todo lo que el mundo te ha estado diciendo y que le ha estado inyectando a tu mente que es bueno, lo que el mundo dice que conviene es lo opuesto, es contrario a lo que Dios considera bueno o conveniente. Desde niños, es que si no te esfuerzas, y es que si no estudias, y es que si no eres el mejor, y es que, o sea, ¿qué importa eso? Digo, no, por favor, no vas a decir ahora ya me dieron permiso, voy a sacar puro cero, ¿verdad, Diego? Sino que, o sea, no es nuestro objetivo. De esto se trata este pasaje, de los que oyendo no oyen, y de los que viendo no ven. Ellos dicen vemos, y Jesús dice están ciegos. Ellos dicen somos ricos, y Jesús dice son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Es otro ojo, es otro oído. Todos hemos aprendido en este tiempo que el hombre natural tiene otro ojo que no es el de Cristo, que no es el de Dios, y por lo tanto no pueden ver, no pueden oír y no pueden entender. El hombre natural necesita por eso, ¿qué? Nacer de nuevo. Jesús nos enseña cómo oír y cómo responder a esa palabra que escuchamos. Así que cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, pues no, nos está diciendo, no es suficiente tener 2 orejas al costado, No. Existe un tipo de oído, una manera de oír la palabra que nos enseña que en el nuevo nacimiento nos es otorgada una naturaleza que tiene un oído que puede oír lo que Dios dice. Cuando nacemos de nuevo, tenemos esa capacidad, nos da Dios esa capacidad a través del Espíritu de su Hijo de escuchar lo que Dios quiere decir, lo que Dios está diciendo. Y que tiene una mente que puede entender y discernir hasta lo profundo de Dios. Y todo comienza en el nuevo nacimiento. Bueno, los discípulos le preguntan, ¿no? ¿Qué quería decir con esta parábola? En el versículo 10, regresémonos, Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros os es dado, o les es concedido, conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? A los que tienen oídos para oír y oyen, ¿vieron? Pero a los otros, pero a los que no están dispuestos a oír nunca, van a ver y nunca van a entender.
es decir, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene trascendencia en la eternidad. Porque nuestra vida depende esencialmente de esto. Los que han oído la palabra con corazón bueno, recto, y la retienen, dice el Señor, van a dar fruto en su perseverancia, en su permanencia. Pero en el versículo 18 dice que el que no tiene aún lo que cree que tiene, que va a tener, le va a ser quitado. Miren, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Así que, cuida cómo oyes, por favor, ten cuidado cómo oyes. Esto no es algo pequeño, tiene un riesgo altísimo para nuestra vida. Hay una manera de oír que vence al diablo, soporta pruebas, se goza en las tribulaciones. Hay una manera de vivir que desprecia las riquezas rastreras de este mundo y que no busca lo que ofrece el mundo. Hay una manera de oír que da frutos para vida eterna. A ver, vámonos al Salmo 46, por favor. El Salmo 40 está diciendo que Dios es el que abre nuestro oído. Vean, Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Dios es el que abre el oído. Ahí adelantito, Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Señor nos está enseñando a orar a través del Espíritu. Abre mis ojos para que vea y mire las maravillas de esta ley que escribiste en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tu ley, tu voluntad, lo que expresa Cristo, que es la palabra. Y bueno, podemos pensar que eventualmente esto puede llegar a nuestra vida, ¿no? Esta capacidad de oír, de ver, de acuerdo con la mente de Dios. Y claro, porque como lo hemos visto, nuestra vida la medimos en tiempo, en meses, en años, en días. Pero lo que Dios hace, lo hace en un eterno hoy. En el día que Dios vive, en el eterno presente. Dios vive en un solo día. Y ese día es el único día que Dios vive y expresa. Ese día es su propio Hijo. Así que el milagro que ocurrió en la vida de todos los seres humanos es que ese Hijo eterno se entregó en años, en días, en horas, minutos y segundos. ¿Para qué? Para conducirnos de lo temporal a lo eterno. Solo a través de Cristo entendemos y somos capaces de comprender la eternidad. ¿Y para qué? Pues para que lo que Dios hace, lo cual el hombre natural que habita en este tiempo y en este espacio no puede percibir, se nos revele y nos traslade entonces a un reino imperturbable. Hace ratito estamos hablando del cielo y en el cielo sí tenemos eso. Nada nos va a perturbar. A este ámbito en la eternidad de Dios, que es la vida de su propio Hijo y nosotros en Él. Dios desactiva el daño que produce el pecado. Dios desactiva la muerte en sus hijos a través de su Hijo y nos da un oído para oír y nos da ojos para ver y una mente nueva en su Hijo para entender y ser moldeados según la imagen de Cristo. Así es que
La precisión para oír está en su Hijo. Nos fue concedida en su Hijo. Esta precisión para oír una palabra que es de carácter eterno. La manera que Dios nos coloca, nos ubica en su Hijo, nos da una posición. Y esta posición determina nuestra condición. Miren, de toda la serie de problemas que existieron cuando el Titanic se hundió, el problema más grave que hubo fue precisamente de posición. Erraron la posición en donde estaban por casi 20 kilómetros. Y por esta posición errónea que dieron, 1,500 vidas creo que se perdieron. Cuando entendemos que todo lo que ocurre en la mente de Dios tiene esta precisión, porque su mente expresa el objetivo de manera clara y profunda, que es su voluntad. Todo lo que expresa el Hijo expresa la voluntad del Padre, la palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, bueno, tarde o temprano va a suceder lo que Dios quiera? No, de ninguna manera. Ni tarde ni temprano va a ocurrir lo que Dios quiere si el ámbito en el cual yo me desarrollo no es su Hijo. No. Es donde estoy ubicado, es donde me desarrollo. Cristo es el ámbito, Cristo es la posición. Yo fui creado para ese ámbito y fui creado en Él, por Él y para Él. En la eternidad de Dios fui conocido antes de que fuera creado. Ya teníamos una posición desde siquiera antes de habernos concebido. Todo lo que se desarrolla se forma y se alimenta en el ámbito de Cristo. Y esto expresa como resultado su gloria, su vida, la vida. Esto quiere decir que Dios creó a un hombre que en su diseño lo pensó para expresar su gloria, su voluntad y su persona de manera exacta. Le dio un oír, le dio ojos, le dio una mente que expresan y se manifiestan en un gobierno que entiende y escucha la voluntad de Dios y la comunica. Quiero decir que la fe nos conduce a donde Dios dice que debemos estar. Es decir, no importa lo que estés viviendo. Yo no conozco tu vida y no conozco las pruebas, lo que estás pasando. Pero tu fe en Dios tiene que revelarte que estás en el lugar donde tienes que estar. Y tienes que creerlo así. Porque si no creemos que Dios tiene cuidado de nuestra vida, pues, no podemos creer lo demás. Dios es responsable de nuestra vida. Fuimos colocados en su Hijo. Y esto quiere decir que nuestro ámbito, que nuestro lugar es Él. Estamos en Él. Él es el lugar donde nacemos, donde somos formados, donde nos alimentamos, donde crecemos y donde maduramos. O sea, un bebé en la matriz se va formando y tiene dentro de su mamá todo lo que necesita para crecer. No necesita nada externo, Es más, algo externo lo mata. Porque lo que está recibiendo es la imagen de su mamá, el ADN, su genoma, su imagen, su semejanza. Entonces, cuando hablamos de que fuimos creados en Él, por Él y para Él, tenemos que entender este concepto. No necesitamos nada fuera de Cristo. Podemos entender la manera en que Dios se propone rescatar al hombre destruido de su gloria a causa del pecado. Cuando le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero por qué? Pues porque tienes que ser colocado dentro de un ámbito de vida eterna llamado reino de Dios, en donde estás, tu destino es muerte. Este es el carácter profético de la palabra de Dios. Y esto manifiesta todo lo que está en el Hijo, para lo cual fuimos creados.
Esto es lo que tiene que ocurrir cuando hay un oído que oye la palabra. Cristo. Una buena tierra que esté dispuesta a dejarlo todo, a considerar la palabra como lo que Él dice que es, el tesoro por el cual vale la pena dejarlo todo. El pan de vida que si como de Él nunca vuelvo a tener hambre. El agua de vida que si bebo de ella jamás volveré a tener sed. Cristo es todo en nosotros y es todo lo que nos rodea cuando estamos en Él. Nuestra vida no está determinada por lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera en ella, sino por el hombre en el que decidimos habitar, por el hombre del que decidimos alimentarnos, el pan de vida. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Era el Hijo, el propio Hijo de Dios, quien se coloca en el lugar del Padre. A esto es a lo que Él llamó el reino de Dios y se expresó dentro de Él, diciendo, solo digo lo que mi Padre quiere que diga y solo hago lo que mi Padre hace. Es decir, que todo lo que hago, dice Jesús, es porque considero que mi única comida es hacer la voluntad del Padre. Precisión. No hago otra cosa, solo su voluntad. Eso es lo que me conduce al objetivo. Para que se cumpla todo lo que el Padre espera de mí, que es lo que le glorifica. Hay muchos lugares fuera de Cristo, muchos lugares espirituales fuera de Cristo que también nos forman y también determinan nuestros próximos días. Este es el verdadero peligro para aquellos que no oyen de manera correcta. ¿Dónde está nuestro próximo errar al blanco? Pues en la forma en que oímos, Si nuestras decisiones están tomadas en Cristo, si hay un oído que puede oír porque es buena tierra, porque está dispuesto a que ocurra lo que Dios quiere y no lo que yo anhelo que Dios haga en mi vida, el ámbito es Dios, es su Hijo, es su reino. Ajá. Miren, a lo largo de todos estos años muchas personas me preguntan, todavía muchos cristianos y sobre todo jóvenes me preguntan, ¿es malo escuchar la música secular? Si ahorita les preguntara y recuperara su opinión, pues muchos van a decir cosas a favor, otros en contra, ¿no? Hay muchos estudiosos de la Biblia con muchas opiniones. La respuesta, por supuesto, es que la pregunta está mal formulada. No es lo que produce el mundo lo que daña mi vida, sino lo que hay en el hombre. Es la motivación. ¿Por qué quieres escuchar música del mundo? ¿Qué estoy buscando en aquello que estoy escuchando? ¿Qué estoy buscando en aquello que estoy viendo? El problema está en el corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús ora y dice, oro por estos, ¿no? Dicen, bueno, perdón, no, perdónenme, se me fue el hámster. Es Pablo diciendo, orad por todos los que, no os juntéis con los que son fornicarios, ni idólatras, ni tramposos, ¿no? Dice, no con los que andan en el mundo, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo, sino por aquel que llamándose hermano, fuera fornicario, idólatra, inmundo. Cuidado. O sea, ¿por qué nos llama? ¿Por qué queremos seguir? ¿Cuál es la motivación? Si nuestra vida no está conectada al sistema de Dios, pues el sistema no nos alimenta. Porque Dios produce en nosotros, ¿qué? El querer y el hacer. Aborrecemos lo que Dios aborrece, o eso tendría que ser. Entonces, cuando un cristiano escucha reggaetón, pues no es un hecho aislado, O sea, antes pasó demasiado. La música no es el problema. El problema es todo lo que ocurre para que alguien se identifique
encuentra identidad en eso. Antes de todo eso, hubo una naturaleza que no dio evidencia, que no dio el fruto de aborrecer todo aquello que no es Cristo. Antes, hubo hambre por cosas que no son Cristo. Hubo un oído, un ojo, una mente inoperante de la voz de Cristo. Hubo alguien colonizando por el sistema del reino de las tinieblas. Entonces, antes de eso, hay un camino recorrido donde Dios no fue el lugar en el que fue formada la vida eterna del Hijo. Cuando Jesús dice, mi único alimento es hacer la voluntad de mi Padre, está diciendo, nos convertimos en lo que comemos. ¿Quieres saber cuál es tu futuro? ¿Quieres saber cuál es el futuro de tus hijos? Bueno, fíjate de qué te alimentas. Fíjate a qué presta su oído, de dónde come, de dónde se alimenta, qué lo está formando. Tiene que haber un oído claro, preciso, un oído honesto, dispuesto a perderlo todo. Buena tierra. La precisión está en la madurez. No es un detalle, no es un hecho puntual. Son los procesos de Dios. Pasó demasiado para que yo me exprese en un oído que trae ruido al cuerpo. Algo tiene que ocurrir. Y es que Dios tiene que hallar en nosotros buena tierra. Tenemos que estar dispuestos a amarlo a Él más que a todas las cosas y a todas las personas de este mundo. Para que cuando la semilla caiga, encuentre las propiedades necesarias para que esa semilla muera y dé fruto 30, 60 y a 100 por uno. Para que esta vida sea una vida eterna manifestada por nuestra propia satisfacción y para el progreso del Evangelio. Vamos a orar, por favor. Señor, ¿cuánto te pedimos? Transforma nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a apropiar esta nueva mente que tú has puesto en nosotros a partir de que nacimos de nuevo, Señor. Ayúdanos a apropiar y entender el Espíritu de tu Hijo que mora en nosotros. Danos la capacidad, Señor, de despreciar todo lo que el mundo nos ofrece para volvernos a ti. Ayúdanos a colocarnos en ese punto, en ese ámbito, Señor, que tú tienes pensado para nosotros desde antes de los tiempos. Ayúdanos a alcanzar, Dios, el objetivo por el cual tú nos llamaste. Señor, no nos permitas desperdiciar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.